Buenos días, vamos a continuar esta serie con el análisis de una química sanguínea. Anteriormente habíamos hablado de la biometría hemática, que son los estudios que nosotros como internistas, como médicos de primer contacto, como médicos que se encuentran en el área de urgencias, podemos ir pidiéndole a los pacientes para ver cómo están internamente e ir analizando ciertos patrones o ciertas cosas importantes. Ahorita les voy a presentar justamente pues una química sanguínea con algunos datos que nos pueden hacer pensar ciertos síndromes o ciertas posibilidades diagnósticas. Acuérdense que en el área de urgencias es muy frecuente que también los pacientes lleguen por muchos síntomas inespecíficos y uno de los primeros pasos para abordarlos es hacerle un examen que se le llama un examen de check-up general, incluye una biometría hemática, una química sanguínea, y aquí, pues, yo les voy a presentar el caso de un paciente que vimos en el área de la consulta externa. Esto lo vimos porque tenía síntomas inespecíficos de debilidad. Entonces, parte de lo que nosotros vemos en medicina interna es, digamos, cómo están los órganos internos, valga la redundancia, pero tenemos nosotros que ver cómo está el hígado, cómo está la parte metabólica, cómo está la parte del riñón, y para eso pedimos una química sanguínea. Aquí lo importante es, número uno, ver lo que está alterado e ir integrando síndromes. Vamos a ver, por ejemplo, el estudio que aquí dice, la glucosa. Acuérdense que siempre una persona debemos de sospechar problemas en la glucosa cuando tienen sobrepeso. Esto definido por un índice de masa corporal mayor a 25. Las personas pudieran tener algunas alteraciones en la glucosa en ayunas. Esto es lo que se mide. Los estadounidenses ponen en las guías que las personas debemos de tener menor a 100 pues miligramos sobre decilitro de azúcar en ayunas. Entre 100 y 126 sería una cuestión ya alterada, una glucosa alterada en ayunas. Entonces, como parámetro inicial tenemos siempre que ver la glucosa. Obviamente para cuestiones relacionadas con el metabolismo del azúcar también tenemos que pedir una hemoglobina glucosilada que más adelante lo vamos a ver y determinar si existe un patrón inespecífico. El ácido úrico es un producto de degradación de las proteínas y a veces lo podemos encontrar elevado. Cuando es una cifra realmente que requiere importancia, en realidad, mientras no te cause piedras en el riñón, por ácido úrico o alguna alteración como por ejemplo en las articulaciones, llámese gota, entonces es un número que simplemente tenemos que estar vigilando. El gran problema del ácido úrico en cifras elevadas es que se puede precipitar y te puede formar cristales de ácido úrico, te puede ocasionar litos a nivel renal y también te puede ocasionar cuestiones de gota y de bastante inflamación. Esto que dice la urea y el BUN, que es el nitrógeno urinario, pues igual es, digamos, una representación de la cantidad de proteínas que tenemos a nivel de la sangre. Entonces, estos pues se pueden elevar en problemas a nivel del riñón, en donde no se esté filtrando de una manera adecuada. ¿Cómo vemos la filtración del riñón? Aquí con esta que se llama cifras de creatinina. La cifra de creatinina, pues la creatinina es igual un producto, es un producto proteico que representa cuánto está filtrando el riñón y esto nosotros lo vemos después con un índice de filtrado glomerular, ¿no? Que viene descrito en alguna de las químicas sanguíneas y muchas veces lo utilizamos con algunas fórmulas como la de Seca de Epi o la de Crocroft para estimar en qué porcentaje de filtración tenemos a nuestros pacientes y eso por representar en qué estadio de funcionamiento renal pudiéramos tener a los pacientes. Cuestiones de los electrolitos séricos, fósforo, o calcio, magnesio, sodio, potasio y cloro, pues obviamente estos se van alterando en el día a día conforme nosotros tenemos una dieta. Dentro de la dieta pues tenemos todos estos minerales y obviamente también dentro de los líquidos que tomamos tenemos estos minerales. Sin embargo, también el hecho de que esté alterado tanto para arriba como para abajo uno, nos habla de cuestiones de hidratación, nos habla de cuestiones de dieta, nos habla de cuestiones también de funcionamiento y de salud a nivel renal, el hecho de que los tengamos alterados. Entonces esto nos habla mucho
indirectamente del riñón. Después, justo en esta química sanguínea nos dice, por ejemplo, la parte de osmolaridad. Acuérdense que la osmolaridad es, digamos, la concentración de un soluto en un solvente. Entonces, ¿qué tan concentrado o qué tanto soluto existe en el solvente, que es, digamos, la parte líquida de, pues, de la parte de la sangre, ¿no? Entonces, pues aquí una cifra de osmolaridad se pudiera estar alterando en cuestiones como un estado hiperosmolar o cuestiones de deshidratación o cuestiones pues relacionadas con las diversas síndromes que incluyen mucha concentración de solutos o de hemoglobina, por ejemplo, o mucha concentración de proteínas a nivel del suero, en donde esta relación entre soluto y solvente se lleve a cabo aquí. Sigue, por ejemplo, las cifras de colesterol total. Y lo importante realmente en cuanto a las cifras de colesterol y triglicéridos es ver tres cosas, tanto el nivel de triglicéridos como el nivel de LDL como el nivel de HDL. Son, digamos, estos tres compuestos lipídicos que nos van a hablar mucho de la salud metabólica. El colesterol total, acuérdate que es una suma del colesterol, de los diversos colesteroles, ¿no? Del malo, del bueno, etcétera. Pero lo importante, o para qué nosotros medimos triglicéridos y colesterol, es para ver la salud metabólica. Los triglicéridos, obviamente, entre más altos están relacionados con problemas a nivel de dieta, a nivel del metabolismo de los lípidos, quiere decir dietas altas en harina, dietas altas pues en lípidos, te van a ocasionar triglicéridos altos. Lo recomendable es siempre que estén menos de 150 y cifras mayores a 150 pueden ponerte en riesgo, bueno, no 150 propiamente, pero sí cifras más elevadas, como por ejemplo más de 500, incluso más de 1000, te pueden poner en riesgo de pancreatitis, te pueden poner en riesgo obviamente también de infarto agudo al miocardio. Generalmente cuando son cifras mayores a 150 pero menores a 200, 300, también se tienen que sospechar, aparte digamos, de las cuestiones dietéticas que no se están cumpliendo bien, cuestiones a nivel familiar o a nivel genética de hipertrigliceridemia. Después tenemos que ver la proteína de alta densidad llamada proteína HDL o colesterol bueno. Aquí las guías dicen que entre más arriba mejor porque esta proteína es una que va a, digamos, a recuperar todo el colesterol malo que tenemos a nivel de las arterias coronarias y lo va a llevar al hígado. Entonces eso es bueno, es un factor de protección cardiovascular. Sin embargo, tenemos también la LDL, que esta sí es la que te puede poner a nivel de algún problema de infartos, etcétera. Cuando una persona tiene riesgo cardiovascular, lo tenemos que llevar lo más bajo posible, con cifras menores a 100 o incluso menores a 70. Después, la parte importante de esta química sanguínea, digamos, a nivel cardiovascular son esas tres, son triglicéridos, colesterol bueno y colesterol malos. Si eso lo tenemos controlado, pues básicamente nos podemos quedar tranquilos en todas las personas. Ahora, no es necesario, digamos, llevar al límite del control al colesterol malo si no se tiene factores de riesgo cardiovascular como diabetes, como presión alta, como por ejemplo, también una edad mayor a 40 años o antecedentes de infartos previos o de enfermedad cardiovascular, simplemente se tiene que vigilar y se tiene que hacer un énfasis importante en la dieta y el ejercicio. Sin embargo, si es un paciente ya mayor, que tenga presión alta, que tenga diabetes o que tenga, bueno, mayor de 40 años, ya las guías dicen que tenemos que comenzar con tratamientos médicos. Los que nosotros damos en medicina interna son primordialmente las estatinas. Y las estatinas hay dos que son, digamos, las que tienen mayor popularidad y mayor beneficio también, que es la rosuvastatina, también pudiera ser la torvastatina, son las más estudiadas como estatinas que te pueden ayudar a ejercer ese control. También para la parte específica de triglicéridos están los fibratos, pero las guías dicen siempre empezar con estatinas y obviamente ir agregando otro tipo de cosas como los fibratos en caso de que no se lleguen a las metas de triglicéridos y también el omega 3 en dosis altas, dosis mayores a
2 gramos al día, te puede ayudar muchísimo al control de esto. También, ¿qué es lo que más vamos a ver en una química sanguínea en cualquier paciente? Esta paciente, pues por ejemplo, hubiera llegado al área de urgencias por debilidad, y esta debilidad simplemente, acuérdate que en el área de urgencias no todo es una urgencia de vida o muerte que rápido tienes que resolver. Muchas veces es una urgencia porque pues simplemente por casos de dolor o de casos de sintomatología muy aguda que probablemente no se puede atender en un consultorio, se manda al área de urgencias para su análisis y para su valoración general. Entonces, esta persona que yo vi llegó al área de urgencias, pero no como una urgencia de que se estaba muriendo, etcétera, etcétera, sino como una urgencia sentida de debilidad. Y aquí llego con estas cifras que se llaman CPK, la creatinina fosfoquinasa. Fíjate cuánto están en 4113. ¿Qué significa esto? Pues igual habla mucho de cómo se está comportando el músculo, y también esto se libera cuando existen alteraciones en el músculo, tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco, y habla mucho de rhabdomiólisis. Quiere decir que por alguna razón, como por ejemplo ejercicio físico intenso, traumatismo, algún cuadro, digamos, convulsivo, o algunas miopatías, pudiera estar elevado, y es una de las causas más frecuentes de ingreso al área de urgencias, la rhabdomiólisis, y de problemas a nivel renal. Esta paciente, por ejemplo, hacía muchísimo ejercicio y poca hidratación. Entonces se iba acumulando estas proteínas que son derivadas del músculo, y por eso lo podemos ver. Entonces, cualquier paciente que te llegue a urgencias con convulsiones, con cuestiones de infarto agudo al miocardio, con cuestiones a nivel del dolor muscular, nosotros siempre tenemos que pedir una CPK o creatinina fosfoquinasa y ver cómo está. La PCR de alta sensibilidad en cuestiones de urgencia, nosotros lo vemos en infecciones, por ejemplo, o en cuestiones de inflamación aguda, infecciones de vías urinarias, infecciones a nivel del pulmón importantes, te van a elevar la PCR. Es un producto que denota que existe una inflamación importante a nivel del cuerpo. Entonces es inespecífico, pero si esto lo va sumando con algún otro parámetro, como por ejemplo leucocitos elevados o algunas pruebas de función hepática elevadas, entonces vas construyendo síndromes específicos. Las bilirrubinas totales, directa e indirecta, pues nos habla de la concentración de bilirrubina a nivel del hígado. Acuérdate que la bilirrubina es un producto que se va acumulando, es el producto o el resultado de la degradación de los eritrocitos. Entonces, fíjate, si nosotros tenemos una bilirrubina directa elevada, tenemos que esto procede de los eritrocitos. Bueno, la indirecta procede directamente de los eritrocitos. Y la directa quiere decir que ya se conjugó. ¿Cuál es la enzima que conjuga la bilirrubina? Se llama UDP, glucuroniltransferasa. A veces existen deficiencias enzimáticas en los pediátricos que hacen que esta enzima no sea presente y que no se conjugue, y dan estos cuadros de hiperbilirrubinemia. Pero también cuando existen datos de obstrucción a nivel de las vías biliares, se puede elevar la bilirrubina directa y también la indirecta. La indirecta generalmente habla de cuadros de hemólisis, de cuadros más agudos en donde se degrade mucho la hemoglobina y se vaya acumulando de forma indirecta, en donde no todavía se conjugue con la enzima y se pueda pues almacenar y liberar, ¿no? Después llegan estas proteínas que se le llaman las pruebas de función hepática, como por ejemplo TGO, TGP o AST y ALT, que son aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa. Estos les voy a poner un pequeño diagrama por aquí de qué significa. Si ustedes ven por aquí estas enzimas, vemos la TGP o la ALT y la TGO o la, bueno, es la transaminasa glutámico pirúvico y la transaminasa glutámico oxalacético. ¿Qué significa esto? Pues son enzimas que van a, digamos, a conjugar el glutamato y el piruvato, o el glutamato y el oxaloacetato, y se van a ir interconvirtiendo en alanina y alfa-cetoglutarato, o L-aspartato y alfa-cetoglutarato. Lo importante de esto son las vías bioquímicas, en donde las proteínas que tenemos en el cuerpo se pueden interconvertir en las vías metabólicas y llegar al ciclo de Krebs. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven el alfa-cetoglutarato está
justamente en el ciclo de Krebs. Entonces nosotros podemos interconvertir las proteínas o los diversos aminoácidos para convertirlos en energía. Nada más los metemos a la ruedita del ciclo de Krebs y a partir de ahí lo mandamos para arriba para producir glucosa o le damos más vueltas y los llevamos a la cadena respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces para eso sirven estas enzimas. Ahora, ¿por qué estarían elevadas en una química sanguínea? Por destrucción, cuando existen ciertos tipos de daño a nivel del hígado, llámese por alcohol o llámese también por derivados de tóxicos, de algún otro tóxico, o porque simplemente se rompió el hepatocito, estas se liberan en la sangre y nosotros la detectamos. Entonces, ¿cuál es una de las cuestiones más frecuentes de elevación de enzimas hepáticas? Pudiera ser incluso una dosis de paracetamol, una dosis de alcohol, cualquier AINE te lo puede elevar, algunas vitaminas incluso te lo pueden elevar, o cuestiones pues mucho más importantes como por ejemplo hepatitis, todas las hepatitis, inflamaciones del hígado, esto te lo puede elevar, o también cuestiones de hígado graso. Eh, Son altamente inespecíficas, pero nosotros tenemos que ir conjugando. ¿Cómo sabemos que vienen del hígado? Porque aquí existe pues una enzima que se llama GGT o gamma glutamil transferasa o transpeptidasa. Cuando nosotros tenemos esa enzima elevada y tenemos algún problema médico del hígado, nosotros siempre vamos a sospecharlo cuando la GGT y alguna de las AST o ALT estén elevada. Entonces, esto nos habla de que el problema de las pruebas de función del hígado vienen directamente del hígado. Esto es específico para hígado. El hígado, pues tenemos que ver tanto la inflamación como la capacidad productiva, porque acuérdense que el hígado es la fábrica del cuerpo y nosotros lo vemos con las proteínas totales y también lo vemos con el nivel de albúmina y de globulina. Esto nos habla mucho del estado nutricional y nos habla mucho de la capacidad del hígado para producir proteínas. Un hígado que no esté sano por cualquiera de las razones que pudiera tener va a fallar en la producción de albúmina y de globulinas. Entonces esto lo vemos aquí. Mientras tengamos cifras adecuadas, podemos ver que la función del hígado está, digamos, conservada, por lo menos la función productora. Pero esto es muy frecuente en pacientes que llegan al área de urgencias que estén desnutridos, que estén con un problema agudo, estas dos se pueden disminuir y obviamente pueden tener alteraciones a nivel de las pruebas de función hepática, ¿no? O de las transaminasas. Otra de las pruebas de función hepática que nosotros vemos en la química sanguínea es la deshidrogenasa láctica, la fosfatasa alcalina, que se relacionan mucho con la salud a nivel biliar. La deshidrogenasa láctica es otra enzima que igual es altamente inespecífica y en cuadros de inflamación, una neumonía, cuestiones infecciosas se puede elevar. La fosfatasa alcalina habla mucho de la salud de los conductos biliares. Entonces, cuando nosotros tenemos pues la bilirrubina elevada, las pruebas de función hepática elevada y la fosfatasa alcalina y la GGT nos hablan también mucho de la salud del conducto biliar y cuestiones obstructivas principalmente. Después tenemos cifras de amilasa y de lipasa en sangre. Estos denotan básicamente la salud a nivel del páncreas. Si nosotros tenemos cifras más elevadas de lipasa específicamente, nos hablan más de un cuadro de pancreatitis o de inflamación del páncreas. Las dos son enzimas que están en el páncreas, sin embargo, la más, digamos, la más sensible es amilasa y la más específica para cuestiones de problemas de pancreatitis es la lipasa. Unas cifras 3 veces más elevadas de los parámetros normales denota una pancreatitis clínica y por laboratorios, ¿no? Entonces esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. El hierro sérico no lo tenemos que tener mucho en cuenta porque varía mucho de la dieta. Si nosotros consumimos hierro en las últimas 24 o 48 horas, lo vamos a estar viendo por acá. Si nosotros quisiéramos ver pues un patrón de cómo está el hierro en el marco de una anemia, no tenemos que pedir el hierro sérico, tenemos que pedir niveles de ferritina, que es, digamos, esta proteína almacenadora de hierro. Esto cifra de niveles de hierro sérico pueden estar bajos, sí, en una anemia, pero es altamente inespecífico. Después, ¿qué es lo que más vamos a ver por acá? A veces pueden dar estas pruebas, digamos, de factor reumatoide, de inmunoglobulina. Si nosotros sospecháramos de alguna alteración en los glóbulos blancos, pudiéramos nosotros ver estas cifras elevadas. Son las inmunoglobulinas que tenemos a nivel del cuerpo. Y después, vamos a ver qué hay más por acá. Unas pruebas de función tiroidea.
¿Qué es lo que ustedes tienen que saber a grandes rasgos? El primer screening test o prueba de tamizaje para función tiroidea siempre es la TSH que tenemos acá. Entonces, cuando tenemos una TSH más arriba de los parámetros, específicamente de 4, 4.5, hablamos de una cuestión de hipotiroidismo, porque se eleva. Digamos que la producción a nivel de la glándula tiroides está alterada. Entonces, una TSH elevada siempre es hipotiroidismo. ¿Cuál es la segunda que tenemos nosotros que fijarnos? La T4 libre. Esta que vemos nosotros aquí, fíjense, es la T4 libre. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro de hipotiroidismo, vamos a tener la TSH alta y la T4 libre hacia el otro lado o baja. En este caso, por ejemplo, tenemos la TSH que está alta, entonces es un hipotiroidismo, pero la T4 libre está dentro de los rangos normales. A esto se le llama hipotiroidismo subclínico. Entonces ya estamos encontrando más cosas por acá. Y de hecho, el hipotiroidismo subclínico también es una causa de que las pruebas, digamos, específicamente algunas pruebas pueden estar elevadas como la CPK. Entonces, por eso tenemos que ver el contexto de forma integral. Después tenemos un estudio de orina. Aquí en el estudio de orina, ¿qué es lo que tenemos que ver? Acuérdate que la orina es un filtrado de todo lo que tenemos en el cuerpo. Obviamente no debe de tener glucosa. La glucosa solo es positiva cuando el riñón empieza a filtrar o tiene cifras de glucosa mayor a 180. Entonces, imagínate, cuando tienes más de 180 en sangre, de glucosa se empieza a tirar por el riñón y aquí aparecería, si tienes menos de esa cantidad, teóricamente en un riñón sano no tendrías por qué tener glucosa en la orina. Las proteínas en orina, pues dentro de todo no son normales, a menos de que tengas alguna cuestión, digamos, que se esté filtrando más proteína de la que debería en la enfermedad renal crónica, en donde esta barrera del riñón ya está dañada. Pero también, fíjate, en este cuadro que tenía rhabdomiólisis, o sea, esta proteína que se llama CPK, pues estaba elevadísima y por ende se está fugando por el riñón. Entonces, siempre coincide la parte interna de las pruebas químicas con también el examen de orina. Lo que tengas en el cuerpo se va a filtrar en la orina. Tenemos las cifras, por ejemplo, de bilirrubina y urobilinógeno. Si tendríamos patrones obstructivos o problemas a nivel del hígado, a nivel hepático, de obstrucción, muy probablemente existe este pigmento que se va a liberar por la orina que se llama el urobilinógeno. En cuestiones de bilirrubina alta, vamos a ver el urobilinógeno presente en la orina y esto es patológico. Esto nos denota que el hígado está, pues, hay procesos de obstrucción. El pH pues siempre tiene que conservarse, ¿no? Entre 4.5 y 8. A veces alteraciones, digamos, eh, pues en el equilibrio ácido-base de la sangre pudiera acidificar la orina. Los eritrocitos hemoglobinas es positivo cuando tenemos tres cosas: cuestiones de sangrado por alguna razón, inclusive una infección de vías urinarias, en mujeres, digamos, que están en su periodo de menstruación y en algunas otras cuestiones de sangrado a nivel de vías urinarias. Las cetonas son positivas siempre y cuando una persona esté en ayunas o también que tenga presencia de cuerpos cetónicos como en las cetoacidosis diabéticas. Justo aquí lo pedimos, cetonas en orina estaría positivo y pues esto, pero también en cuestiones de ayuno se empiezan a activar las vías metabólicas de la producción de cuerpos cetónicos y lo vemos reflejado aquí. A nivel de nitritos, acuérdense lo que siempre hemos visto en la clase, los nitritos son producidos por las bacterias que tienen ureasa positiva, llámese Proteus, llámese Escherichia coli, llámese también Helicobacter pylori. Entonces, esta proteína, digamos, es el producto de degradación de la urea. Y entonces va a salir con nitritos positivos. Cuando tenemos nitritos positivos en un examen de vías urinarias, en un examen de orina, siempre tenemos que sospechar de este tipo de bacterias, específicamente de Proteus, Klebsiella, Helicobacter pylori y Escherichia coli.
Proteus al principio de todas. Esterasa leucocitaria. Acuérdense que este es el most accurate test para infecciones de vías urinarias. Siempre pudiera haber bacterias en el examen de orina y eso no necesariamente denota una infección. Puede ser incluso contaminación, pero si existen glóbulos blancos en la orina, entonces sí es esto específico para infección. Entonces, cuando tenemos leucocitos o esterasa leucocitaria y también bacterias en la orina, quiere decir que tenemos un proceso de infección hasta no demostrar lo contrario. Y el segundo examen que tenemos que realizar se llama cultivo. Ese es el most accurate test o la prueba más específica. El aspecto claro y la densidad, obviamente, si tenemos más celularidad a nivel de la orina por cuestiones de infección o alguna otra cosa, pues la densidad pues va a estar aumentada. El color siempre tiene que ser amarillo y tiene que ser claro. Esto va a ir cambiando conforme el estado de hidratación de la persona, pero pues obviamente entre más vaya cambiando, digamos si se vaya haciendo turbio, etcétera, etcétera, pues este se va a ir afectando. Esto denota mucho el estado de hidratación, qué tan hidratada está la persona, se va a reflejar en la orina. Y pues obviamente el olor que tiene que ser sui generis, ¿no? No, aquí lo ponen el olor porque a veces, no sé, si pudiera tener cuestiones de glucosuria, etcétera, o de infección, pudiera cambiar el olor de la orina y ya no ser sui generis. Obviamente aquí es el análisis microscópico del sedimento. Nosotros lo vamos a ver, o más bien los químicos lo van a ver con el laboratorio y pues van a ver digamos, esta celularidad, específicamente los eritrocitos, leucocitos, bacterias, y pues esto nos puede dar más información de cómo se está componiendo la orina. Y aquí la hemoglobina glucosilada, digamos que es la reina de nuestras pruebas para el tamizaje de los pacientes diabéticos. Siempre la tenemos que tener en cifras menores a 5.5 para considerar a una persona que no tiene diabetes. Sin embargo, según los parámetros que dice de 5.7 a 6.4, se le llama esto prediabetes. Una persona, digamos, está en la antesala de tener diabetes si está en esas cifras. Y como lo ven ustedes, es el porcentaje. Lo que quiere decir la hemoglobina glucosilada es algo así como un promedio de los últimos 3 meses. Acuérdense que la hemoglobina glucosilada es uno de los eh, productos glucosilados que se le van pegando al eritrocito y la vida media del eritrocito son 3 meses y por eso esto nos puede decir más o menos cómo ha estado el control de azúcar en los últimos 3 meses. Vamos a ver si tenemos alguna otra cosa por acá que yo les pueda platicar de la química sanguínea. Tenemos el caso de una química sanguínea alterada. Aquí pues ya revisamos la biometría hemática, pero vamos a los puntos críticos. Una paciente que tenía elevación de estos parámetros del hígado, fíjense, nada más fíjense esto. AST y ALT súper elevadísimo, como ustedes lo pueden ver. Fíjense las cifras que tenemos por acá. Tenemos cifras que rondan, eh, miren, en AST o TGO y ALT o TGP tenemos 2.575 y 3.510 cuando los puntos de corte son menos de 32 y menos de 33, o sea, está súper elevadísimo. Estos cuadros de elevación tan importante de las pruebas de función hepática, siempre tenemos que sospechar hepatitis hasta no demostrar lo contrario. Y fíjense, ¿cómo sabemos que vienen del hígado? Número uno, porque son pruebas del hígado, ¿no? Pero, o sea, son pruebas que vienen del hepatocito, pero específicamente se acompañan de la elevación de la GGT. La GGT es la enzima que es directamente relacionada con el hígado. Entonces tenemos todas las funciones del hígado que están alteradas. Y la fosfatasa alcalina nos habla de la salud de los conductos biliares. Entonces aquí tenemos una inflamación durísima de los hepatocitos y esto solo te lo puede provocar pues un estado de inflamación importante, específicamente hepatitis. Esta persona tenía un cuadro de hepatitis viral, hepatitis A. Siempre, ¿cuál es el siguiente test que le tenemos que pedir? Unas pruebas virales de hepatitis, ¿no? Entonces, estas personas van a llegar al área de urgencias. Esta persona llegó al área de urgencias, de hecho, llegó, ¿saben por qué? Porque estaba completamente amarilla.
Cuando la bilirrubina se eleva, sucede una cuestión a nivel clínico que se llama ictericia. Y aquí vemos, miren las pruebas de bilirrubina. Tenemos la bilirrubina total elevada y la bilirrubina directa e indirecta también están elevadas. Cuando la bilirrubina indirecta está elevada, entonces se va acumulando en las diversas membranas del cuerpo y una persona se va poniendo amarillo. Entonces, siempre que una persona esté amarillo con ictericia, tenemos que sospechar problemas del hígado. Esta persona tenía hepatitis A y llegó al área de urgencias, le hicimos estos estudios y pues le detectamos la hepatitis A. Y fíjate, aquí veremos si existe alguna otra cuestión importante. Pues sí, tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos que conocer nosotros? Los anticuerpos IgM. IgM de hepatitis A, fíjense, nosotros tenemos anticuerpos antihepatitis A IgM. ¿Por qué IgM? Porque es los anticuerpos en agudo e IgG serían de memoria. Entonces, fíjense, tenemos 13.4, están mucho mayores a las cifras que nos determinan aquí. Entonces tenemos una infección aguda por hepatitis A. Entonces fíjense hasta qué punto nos sirve la química sanguínea para darnos cuenta de la mayoría de los problemas médicos de una persona. Y aquí nada más quiero platicarles un examen de orina alterados. Fíjense cómo en este examen de orina el problema hepático ya se manifestó. Aquí tenemos cifras de urobilinógeno y tenemos cifras de bilirrubinas en orina. Esto es completamente anormal. Es completamente anormal tener urobilinógeno y bilirrubinas en la orina, a menos de que tengamos un problema en agudo. Y aquí déjenme ver si existe alguna otra cuestión para platicar, porque los electrolitos séricos también siempre son importantes. Y aquí lo que les quiero platicar es las cifras de electrolitos séricos. Nosotros tenemos al sodio, al potasio, al cloro y lo vamos a ver justamente por aquí. Fíjense. Ok, aquí tenemos las cifras de electrolitos séricos y siempre tenemos que sospechar problemas a nivel de los electrolitos en pacientes renales y también personas que tuvieron contacto con diuréticos de forma crónica. Esta paciente llegó al área de urgencias porque tenía hiponatremia. La hiponatremia es menor a 135. Esa es la cifra de hiponatremia. Se puede dividir en leve, en moderada y en grave. Esta persona tiene una hiponatremia moderada, 124, y llegó por manifestaciones de debilidad, de alteraciones a nivel de la conciencia y casi cuestiones de convulsiones, casi, no llegó todavía en ese, pues en ese aspecto, pero también en una química sanguínea en el área de urgencias podemos ver muchas alteraciones. En los estados mentales alterados siempre tenemos que ver los electrolitos séricos y más si es un paciente renal. El potasio 5.4, entonces cuestiones del potasio también nos hablan de la salud renal. En la enfermedad renal crónica se va aumentando las cifras de potasio, pero cuando tenemos sodio y cloro pues bajos, tenemos que sospechar también presencia de diuréticos. Esta persona tenía tratamiento para la hipertensión y tenía doble diurético durante muchos años, y pues la señora no tenía muy buen control de sus medicamentos y por eso de forma crónica se le fueron bajando el sodio y el cloro. Entonces ella se expuso a diuréticos de asa y a diuréticos tiacídicos que le fueron bajando esto. Entonces es parte de las pues de las pruebas que nosotros podemos pedir en el área de urgencias y también en el área clínica de los pacientes ambulatorios. Con esto, junto con la biometría hemática que la vimos en el otro video, podemos tener pues un concepto muy general de qué es lo que les está pasando a nuestros pacientes y podemos ir abordando, integrando síndromes. Acuérdense que esto siempre va después de un buen interrogatorio y también después de una buena exploración física. Si tienen dudas, por favor, déjenlas aquí en los comentarios o les contesto con todo gusto por Instagram. Acuérdense, yo soy el doctor Jimmy Cojab, soy especialista en medicina interna, en nutrición clínica, soy profesor de la Universidad de Anáhuac de las materias de medicina interna y urgencias, y vamos a estar haciendo esta serie de videos para que puedan ustedes comprender cómo se interpretan los exámenes que les pedimos a los diversos pacientes.